que a veces la iglesia cae en conformismo. Vive de recuerdos, de experiencias. Pero en el día a día vemos que hay un caminar, que hay una dificultad. Vemos que tenemos una necesidad de afrontar dificultades. Y es verdad de que muchas veces hemos tenido experiencias con el Señor, hemos visto milagros, hemos visto manifestaciones de Dios que ha traído fe a nuestras vidas. Y es verdad, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido alguna vez alguna relación o hemos estado en un sitio que hemos visto algo sobrenatural que nos ha traído fe y ha dicho eso también puede ser para mí y puedo recibirlo y voy a caminar como me dicen los hermanos en esa fe en el Señor que parece que no es imposible para Él. Cuando vemos los discípulos, cuando iban con Jesús, Pedro le dijo, mi vida daré por ti. Y todos conocemos de que lo negó. Cuando crucificaron al Señor, los discípulos, que podríamos decir nosotros, a su iglesia, desapareció, se dispersó, se fue a lo suyo, lo que antes hacían. Pero un día el Señor se le vuelve y se les presenta resucitado. Eso fue, como dicen, una inyección de fe. Subió la fe de todos, explosivo, ya decía, ahora sí que creemos. Que es lo que muchas veces nos ha pasado a nosotros. Hemos llegado a esta experiencia de ver eso sobrenatural y decir, ahora yo sí que creo, antes me habían hablado. Pero ahora ya creemos por nosotros mismos, por las experiencias que hemos tenido. Pero cuando vemos, dice de que Jesús les habló de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender de que no basta con que nosotros creamos. Porque muchas veces hablamos, yo soy cristiano porque creo. También dice la palabra que los demonios creen. Y por eso no son hijos de Dios. Por eso no tienen el poder que Dios les delegó. Y es algo de que tenemos que pensar. No basta solamente con creer, con tener fe, sino que necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Jesús les dijo, no vayáis por mucha fe que ahora mismo en este instante de verme resucitado. Tengáis, aunque tenéis la gana, la pasión de correr a todo el mundo y contárselo. Y hablar de vuestra fe. No salgáis. No salgáis en vuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestra fe de experiencia de un día, de un culto, de una manifestación, al final termina diluyéndose. Se termina apagando. Es verdad de que un día tuvimos esa experiencia que creímos, pero en el caminar, en las pruebas, en las dificultades, vemos de que no es suficiente. Si yo preguntaría aquí quién tiene fe, todos me dirían, amén, yo tengo fe. Pero luego nos hemos dado cuenta que en muchas circunstancias de nuestras vidas no hemos tenido la fuerza, el poder de podernos mantenernos firmes. Sino que ha habido algo que nos ha vencido, que ha podido nuestra fe. Porque al final era nuestra fe, nuestras fuerzas, nuestras limitaciones. Y Jesús les mandó, que era un poco lo que estábamos leyendo, ¿no? Que estarían juntos, ¿no? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Fijaros lo que dijo, no os vayáis, les mandó, o sea, no les aconsejó, no, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y de primero tenéis que esperaros a llenaros de esa promesa del Padre de que iba a poner el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros para poder caminar, para poder sobrellevar aquellas dificultades que os van a venir. Cuando Jesús envió a los discípulos, dice que les dio poder y autoridad para poder hacer aquel llamado que Dios les había dado.
Y tú y yo necesitamos ese poder, esa promesa del Padre que nos capacita para poder ser testigos allí donde vayamos y cumplir la gran comisión. Y vemos de que dice que Jesús había dicho que él tenía toda esa potestad, pero decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes creíais, pero sin poder. Vemos de que sí teníamos, por decirlo, en nuestro entendimiento esa fe, ese creer, pero no había un poder verdadero en nuestras vidas. Parece que sí teníamos un conocimiento, pero no había el poder obrando en nuestras vidas, y por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, ¿no? Y dice, hasta lo último de la tierra. En todo lugar, en tu casa, en el trabajo, en la ciudad, en la provincia, en España, en todo el mundo, tendréis la capacidad de ser testigos, fieles. Y cuando esta mañana estaba compartiendo Javi, que no habíamos hablado nada, pero está compartiendo, dice, cuando llegó ese día, el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? En la iglesia, ¿cómo estaban todos? Unánimes, juntos. ¿Cómo estaban todos? Así como estábamos nosotros. Por eso es importante entender de que cuando, gloria a Dios, que aquellos que nos están viendo a través de las redes, pero no están juntos, unánimes con nosotros. Están en sus casas, igual sí están, bueno, haciendo caso, viendo, pero seguramente que no tienen esa pasión de aquellos discípulos que le dijo el Señor con toda la gana de ir a predicar, le dijo, no, estaros quietos y esperar la promesa del Padre, y allí orando y orando, y no hacía más que esperar, porque anhelaban ese derramamiento del Espíritu Santo. Y esperaban todos ahí, unánimes juntos, porque sabían que en ese lugar iba a caer. No iba a caer en cualquier lado. No estoy hablando por el lugar. Estoy hablando por el hecho que se juntaban a buscarle, y allí donde le buscan al Señor es donde se derrama. El Señor no se derrama, tú estás en tus cosas y viene, y allí cae ese bautismo del Espíritu Santo. Puede ser de que estés en un lugar y que le estés buscando y caiga ese bautismo del Espíritu Santo. Pero yo esos días lo decía, cuando no tenemos la costumbre de venir a buscar las cosas del Señor, pues es muy difícil de que tú en tu casa estés de rodillas buscando al Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Que pueda haber alguna excepción, algún milagro de esos, lo sabrá. Pero en nuestras vidas, si somos honrados, serios con nosotros mismos, cuando estamos en nuestras casas, no estamos en esa actitud de un derramamiento del Espíritu Santo. Aquellos que nos estén viendo igual a través de las redes, ahora mismo pues están fregando los platos, ahora mismo le están vistiendo al niño, ahora mismo no sé lo que estarán haciendo, pero casi seguro a un 99% con esa por decirlo, eso que rompe la norma, ¿no? De que no estarán con esa ansia de que hay un derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Igual se dirá, ve qué ha dicho hoy el pastor. Y si te descuidas, por si acaso le pregunto para decirme de lo que he predicado. Pero aquellos que hemos venido aquí, si estamos unánimes, juntos, para que haya un derramamiento del Espíritu Santo, porque no hemos venido a ver al pastor, si hemos venido a tener un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Dice que cayó, y cuando el día de Pentecostés, ¿no? Están todos unánimes, juntos, y de repente, o sea, de repente no era algo esperado, no era a las 11, no era a las 11:20, no, de repente, en ese fluir, en ese buscar, en ese anhelo de que haya ese derramamiento, esperando la promesa del Padre, dice, de repente vino del cielo un estruendo. Les pilló y dice, ups, ¿pero qué es esto? ¿Habéis visto el volcán ahí en La Palma cuando dio el primer, no, la gente que estaba al lado diciendo, ya ha sido? Les sorprendió
a todo el mundo. Pues fue un momento de que estaban en esa búsqueda y de repente, dice, hubo un estruendo, ¡brum! Algo que no se esperaba, no se sabía el momento, pero que se estaba buscando y de repente no algo programado, sino instantáneo, por decirlo de una manera. Se oye un estruendo como un viento recio que sopla, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo cubrió todo. Todos aquellos que estaban unánimes juntos fueron cubiertos. No hubo nadie que se quedó sobre unos sí, sobre otros no hubo una explosión del Espíritu Santo que dice que los llenó todos, ¿no? Y en todos. Dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Qué bueno, estaba hablando Javi, ya no hay ese buscar, ya no hay esa espontaneidad de esa llenura del Espíritu Santo y que fluya la lengua glorificando a Dios. Hemos perdido esa relación, esa sensibilidad hacia el Espíritu Santo y como no le esperamos, no viene, como no viene, no hay una manifestación de glorificar a Dios porque no estamos en esa relación, en esa comunión con Dios. Pero sin embargo vemos que en ese momento del derramamiento del Espíritu Santo, aquellos que cayó como un estruendo sobre ellos, así de repente, de imprevisto, no pudieron hacer otra cosa más que glorificar a Dios. Y como no tenían palabras para poder expresar aquello que querían decir, hablaban en otras lenguas. Pero dice que cada uno de los que estaban allí de diferentes sitios, de diferentes idiomas, le oían que glorificaban a Dios. Qué bueno cuando los cristianos, como nos llamamos nosotros, aquellos de que son buscadores de Dios, se llenan del Espíritu de Dios y glorifican a Dios. Si tienes palabras, si tú tienes tantas palabras que sabes expresar lo que hay en tu corazón, pues habla con tus palabras. Que no tienes palabras, habla en lenguas que el Espíritu sabe lo que está hablando y glorificando, dice a Dios. Aquellas palabras que verdaderamente están glorificando, dando todo aquello que se merece el Señor. Pero había esa manifestación. Y entonces ya aquellos discípulos dijeron, ahora sí que estamos preparados, ahora sí que estamos capacitados. Por eso siempre digo, quieres capacitarte, quieres prepararte para el día a día, para ser un testigo fiel, para poder estar en la voluntad de Dios. Llénate del Espíritu Santo, que haya un derramamiento de poder en tu vida. Y vemos de que Pedro estaba allí, aquel dice, hoy se ha cumplido. Pero hoy se ha cumplido en su vida principalmente, porque a mí que se cumplen los demás, él puede decir, hoy se ha cumplido esto en mi vida. Y vemos de que luego un poco más atrás, vemos de que Pedro iba a predicar. Pedro era usado para ser testigo, para testificar, para esa gran comisión de ir y hacer discípulos. Y Pedro fue usado. Dice de que va a casa de Cornelio y fijaos lo que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, la predicación que le estaba hablando, ¿no? Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Otra vez, de repente. O sea, eso no fue, espera que me voy a subir encima a ti. No, estaban allí y de repente, ¡boom! Cayó sobre ellos. Como un estruendo. Sobre ellos, ¡pum! Impactante sobre ellos. Transformó sus vidas. Algo de que no lo puedes remediar. Como si una montaña te cayera encima y es algo que tú no puedes parar. Dice que cayó sobre ellos, sobre todos aquellos que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Dice de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, porque los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Vemos que cuando estamos hablando de que muchas veces parece lo que antes estaba comentando Javi, que parece como que ya el orar en lenguas, ¡ay no! Eso ya es cosa de otros. Hemos ido apagando el espíritu y ya como que no queda nada.
Yo he hecho en falta aquellos tiempos de que uno oraba en lenguas, el otro se levantaba. Yo me acuerdo de la pastora Ana María profetizando. He hecho en falta eso de que el Espíritu Santo se mueva con poder, que haya libertad, que esté haciendo, que esté hablando, que esté dirigiendo a su iglesia. ¿Será que se ha quedado mudo? ¿Será que se ha quedado manco y no puede hacer nada? ¿O será nosotros que no estamos en esa búsqueda de unánimes juntos buscando ese derramamiento del Espíritu Santo? Pues yo creo que es eso segundo, de que no hay esa búsqueda. Y lo que veo en la iglesia es que el Espíritu Santo es quien organiza, quien dirige, quien capacita a las personas para hacer su obra. Yo no estoy diciendo que aquí seamos mejores los unos que los otros. No. No estoy diciendo que tengamos capacidad humana de hacer las cosas. No. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo vino a su iglesia para hacer todo aquello que nosotros no podíamos hacer. Para darnos fuerza, poder, autoridad, para poder cumplir con esa gran comisión. Vemos de que el Espíritu Santo es el que mueve los hilos, el que dirige a las personas, el que dirige a su iglesia. Qué bueno que le coge a la iglesia, le dice a aquellos discípulos que hemos dicho que estaban llenos de fuego, habían visto al Jesús resucitado, y le dice, no, esperar. Les ordenó que esperasen. Les ordenó, no a ver si quieres, a ver si te da la gana, a ver si te apetece, a ver si lo entiendes. No, esperaros. Les ordenó que se quedaran ahí. Y una vez de que fueron, no, para que veamos el mover del Espíritu Santo, una vez que fueron capacitados, le viene a Pedro y le dice, van a venir unos hombres, vete con ellos y no preguntes. El Espíritu Santo no es quédate quieto, anda, es lo que en el momento te diga. Porque Él está organizando a que tú y yo no nos enteremos. El Espíritu Santo está organizando, tiene un plan y está trabajando en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, en la vida de la iglesia, en la humanidad, en los perdidos, en todos está trabajando a la vez. Aunque tú y yo no lo podamos ver, pero sí sabemos de que somos parte de lo que Cristo quiere hacer, de lo que de la obra del Espíritu Santo, y que si no somos obedientes no estamos en el plan, en el proyecto que Dios quiere para su iglesia y para tu vida. Y vemos de que el Espíritu Santo es quien organiza y dirige su iglesia. No hay nada que se mueva en la iglesia que no esté dirigido por el Espíritu Santo. Hasta cuando hay algo de que no nos parece que es ilógico, el Espíritu Santo está detrás. Muchas veces para que veamos lo que no tenemos que hacer. Muchas veces permite cosas dice, ¿por qué he llegado yo a esta situación? Pues porque es que te lo ha dicho antes y no has hecho caso. Y dice, bueno, pues venga. Camina hasta el final y cuando llegues al fondo te darás cuenta que solo hay un camino. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Espíritu Santo a veces trabaja de maneras que nosotros no entendemos. Pero vemos de que sí estaba trabajando en su iglesia, que sí estaba trabajando con Pedro. Dice que Pedro fue invitado por el Espíritu Santo a casa de Cornelio. Qué bueno, ¿eh? ¿Te gustaría a ti ser invitado por el Espíritu Santo? Que te manden una invitación a tu casa, invitación a tener experiencias sobrenaturales, firmado el Espíritu Santo. ¿Te gustaría? Amén, ¿no? A mí sí me gustaría tener esa relación que me llamaría y a mí eres invitado a venir a este lugar. Claro, alguno dirá, bueno, a ver a dónde me invita, ¿no? Si no es a la playa, no voy. Pero todo lo que hace el Espíritu Santo al final está planificado por el Espíritu Santo. Cuando alguien te invita, por lo menos cuando alguien me invita a mí, o cuando yo invito a alguien, yo lo tengo todo bien planeado. Le voy a invitar, sé lo que le voy a dar, voy a procurarle de dar bien de comida, ya sé por dónde qué parte le voy a enseñar de Bilbao, de Vizcaya, del País Vasco. O sea, todo lo tengo bien planificado, ¿para qué? Para que eso tenga un buen provecho. Cuando somos invitados por el Espíritu Santo, pues vemos de que es lo mismo, que Dios ya está planificando las cosas mucho antes de que tú y yo nos enteremos. ¿Te ha pasado a ti de invitar a alguien, pero tú ya has planificado antes de esa invitación? Casi siempre, ¿no? Casi siempre, ya lo tenemos organizado, ¿no?
ayer me invitaron a una cosa y luego resultó que era otra. Tenían planificado que era de otra manera, ¿no? Mucho mejor que lo que yo pensaba, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo es lo mismo. Tú te haces una idea, pero Él tiene mucho mejor que lo que uno piensa, ¿no? Entonces, dice de que el Espíritu Santo, fijaros, invitó a Pedro, pero mucho antes el Espíritu Santo ya estaba trabajando y dice de que mandó un ángel, ¿no? Ahí Cornelio tuvo una visión, se le apareció un ángel y le dijo, vete y llama a Pedro, que está allí en casa de Simón el curtidor, tú vete y llámalo y dile que venga. El Espíritu Santo ya estaba obrando, estaba planificando aquello que iba a ocurrir, y vemos de que no es algo hecho así al imprevisto, no, el Espíritu Santo va siempre por delante de nosotros preparando el camino, preparando esa tierra donde al final va a caer su palabra, ¿no? Y va a dar fruto. Entonces va, coge y le dice, vete y llama a Pedro que está allí. Y Pedro dice que estaba ajeno a todas esas cosas que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Qué cosas? A veces hasta los más espirituales dentro de la iglesia estamos ajenos al hacer del Espíritu Santo. Por eso es importante esa relación con el Espíritu Santo, porque en cualquier momento el Espíritu Santo cambia los planes y tú pensabas que no estaba haciendo nada y lo estaba haciendo todo, o pensabas que estaba haciendo una cosa y resulta que estaba haciendo otra. Entonces tienes que estar alerta y cuando te da ya una señal dices, no, pues. Pero Pedro vemos de que estaba ajeno a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y muchas veces nosotros estamos ajenos a las cosas que Dios está haciendo. Yo me doy cuenta de que muchas veces, o sea, me gustaría que serían menos, pero me doy cuenta de que yo voy con mi mente, con mis pensamientos, y el Espíritu Santo está haciendo mucho más de lo que yo veo, o entiendo, o espero. Y en este caso vemos de que a Pedro le pasaba eso mismo. No estaba, como dice, no sabía lo que el Espíritu Santo estaba preparando. Y eso te tiene que llevar a una reflexión que igual tú no sabes lo que el Espíritu Santo está preparando para ti. Pero hemos dicho que cuando te hace una invitación, todo lo tiene preparado, planificado, para que eso termine bien, para que eso dé fruto. Qué bueno es tener esa certeza. Es decir, no me entero muchas veces de lo que Dios está haciendo, pero todo lo que Dios está haciendo es para provecho, es para bendición, es para que dé fruto. Y dice de que Pedro, es algo curioso, porque dice que subió a orar allí a la azotea y que tuvo hambre y quiso comer. Para que veas que Pedro es un poco como tú, que te pones a orar y rápidamente le vienen los deseos de la carne, ¿no? O sea, el hambre, y ya no quería orar, sino que lo que quería era comer. Pero vemos de que Pedro subió a orar. Pedro tenía una relación con Dios, buscaba esa dirección del Espíritu Santo. Otra cosa es de que no te la muestre en el momento. No quiere decir de que yo me ponga a orar y tenga una revelación de lo que Dios quiere. Igual hoy no, pero te la dará mañana. Y lo que sí que tengo claro es que te va a decir lo que tienes que hacer en cada momento. Entonces, aunque tú no lo entiendas, lo único que tienes que hacer es obedecer. Y eso te hará el ir bien, ¿no? Y vemos de que tu hambre, no tuvo aquella visión, ¿no? De aquel lienzo, aquellos animales, mata y come, y Pedro allí diciendo, yo ninguna cosa inmunda he comido nunca, ¿no? Como diciendo, yo no me junto con esta gente que... Algunos somos tan santurrones que así, ¿no? ¡Ay! No, yo con este no me junto, yo con este no, ¡ay, no! Y eso es lo que estaba Pedro en ese momento. ¿Y no te parece raro de que, yo lo que digo, le vino esa visión en el momento que dice que tenía hambre y quería comer? Y no le vino en el momento que estaba orando.
Porque lo más lógico, todos nosotros, lo que muchas veces estamos todo el día predicando, ¿no? No, tú ponte ahí 24 horas a orar hasta que Dios te hable. Pero vemos de que, aunque no parezca así, ¿no? En nuestro pensamiento lógico, Dios cuando le habló, dice que fue en un momento, por decir lo que estaba pensando, en las cosas cotidianas del día, que tenía hambre y quería comer. Pero si os dais cuenta, ¿no? Los que pasan tiempo con Dios conocen la voz de Dios. El otro día en la predicación estábamos hablando de ir, de buscar esa intimidad, separarnos, ¿no? En nuestro cuarto, por decirlo, ahí apartado de nadie, que nadie nos moleste. Decíamos, pero no tenemos que estar todo el día metidos en el cuarto para que Dios nos hable. En ese cuarto hemos conocido la voz de Dios y cuando Dios habla, yo sé quién es. A mí cuando me llama mi esposa, yo sé quién es. Cuando habla mi hijo, yo sé quién es. Cuando habla el Espíritu Santo, sé quién es porque tengo una relación con él y conozco su voz. Entonces Pedro, vemos no de que conocía la voz de Dios. A pesar de que no era el momento de oración, por decirlo, dedicado solo a la oración, era un momento, por decirlo, cotidiano, escuchó la voz de Dios y dice de que mientras esperaba que le preparaban algo, tuvo ese éxtasis, ¿no? Esa visión que Dios le había revelado. Y decía, qué bueno si nosotros llegaríamos a esa comunión con el Espíritu Santo, que no tenga que estar de rodillas para escuchar su voz, sino allí en el trabajo, allí cuando voy, no sé, a llevar a los niños, cuando en cada una de las tareas cotidianas, tendría ese discernimiento de poder escuchar su voz. Un éxtasis, ¿no? Me acuerdo que estaba pensando y digo, ay Señor, que no me venga conduciendo el éxtasis ese y, ¿no? Que nos pilla como Pedro, sentado, ¿no? Y esperando de comer luego, ¿no? Que después del éxtasis tengamos una buena porción de carne, ¿no? Pero al final que tengamos esa relación con Él a diario. Yo estos días me preguntaba, ¿cuánto? La iglesia, ¿cuánta gente tiene relación verdadera, digo, con Dios en el día a día? Piénsatelo, ¿tú tienes una relación verdadera con el Espíritu Santo? ¿O necesitas un tiempo especial de ponerte de rodillas y tal para poder tener esa relación? Algunos me dirán, no, yo no necesito ponerme de rodillas. Claro, pero ni te pones de rodillas ni lo escuchas. Porque aquellos que se ponen de rodillas aprenden a escuchar la voz de Dios y cuando la oyen saben que es la voz de Dios. El que no lo busca en secreto, el que no tiene un tiempo de intimidad con Dios, el que no es capaz de dedicarle un tiempo para el Señor. Difícil es de que le dediques un tiempo en el día a día al Señor, con todas las cosas que tenemos todos que hacer, con todas las... Mira que en el día a día dejamos cosas sin hacer porque no nos da. ¿Vas a sacar tú un tiempo, si no tienes la costumbre, para escuchar la voz del Espíritu Santo? Yo creo que no. Pero lo que estamos viendo es de que el Espíritu Santo tenía una comunión, un acceso a Pedro en todo momento. Eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que si tú oras 4 horas de rodillas o no. Lo que estamos hablando es si tú tienes un acceso directo, eres sensible, estás en esa búsqueda de que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida. Si tienes una relación de continuo con el Espíritu Santo. Dice que hablaba el Espíritu Santo con Pedro en cualquier momento. No solamente en esos tiempos de búsqueda, sino también en los tiempos cotidianos del día a día. Pedro no tenía horarios para el Espíritu Santo. O sea, yo me acuerdo el pastor Daniel que lo llamaban, ¿no? con todo cariño, pero lo decían los domingueros, ¿no? Que venían a buscar al Señor el domingo y durante toda la semana. Es que ni una relación, ni un mirar para arriba. No estoy hablando por el hecho de venir o no venir, estoy hablando de no tener esa relación. En estos días estaba hablando con un pastor
Y me decían los líderes, los responsables de la iglesia, o sea, aquellos que conforman, por decirlo, la representación de la iglesia, vienen el domingo y vienen tarde y se van los primeros. No están en el culto de oración, no están en las reuniones. ¿Qué hace la iglesia que nos damos para poder tener esa relación, esa comunión? Ese tiempo que le damos especial, consagrado para el Señor. Cuando hacemos una reunión, cuando venimos el martes aquí, no estamos veniendo porque no tenemos nada que hacer en nuestras casas y como no tengo nada que hacer, aburrido, me vengo al culto. No, porque hemos decidido que muchas veces en nuestras casas hay problemas, situaciones que no nos dejan el olvidarnos de todo y sabemos que venimos el martes aquí, consagramos ese tiempo y se lo damos al Señor y nada ni nadie nos puede sacar de esa presencia de Dios. Y yo cojo esa costumbre de darle al Señor, de consagrarle un tiempo, y como ya he cogido esa costumbre, pues luego voy ganando batallas también en mi casa. Pero si tú no eres capaz de ganar las batallas aquí, de consagrarle un tiempo, 1 hora, 2 horas a la semana al Señor, con todo cariño, con todo amor, pero no creo que seas capaz de hacerlo en tu casa. Excepciones las hay, que nadie me diga, yo oro, yo sé que hay gente que ora. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esa gente que ora también viene a la iglesia. Y por eso sé que oran. Y por eso sé que están en comunión con la iglesia. Y por eso sé que están en comunión con el Espíritu Santo. Porque son personas de que están dispuestas a ofrendarle al Señor sabiendo de que cuánto me ha dado Dios, ¿qué le puedo dar yo? Y tienen ese tiempo de búsqueda del Señor. Y vemos de que padre era así. Oye, padre Pedro era así. Pero con él tenía una relación. Fijaros, dice que Jesús dice que vino a los suyos dice que no lo recibieron. Qué triste, ¿eh? Qué triste que venga a los suyos, que venga a su iglesia y su iglesia esté en otras cosas. Y aquellos que representan la iglesia, es más que estar buscando al Señor, buscando unánime juntos ese derramamiento del Espíritu Santo, estén en sus cosas y pretendan que sea el nuevo convertido el que entre y venga a orar por ellos, para que haya un avivamiento en la iglesia. Pedro no era de esos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice que Pedro tenía oído para escuchar al Espíritu Santo. Qué bueno. Y esta es la clave. Yo tener oído para escuchar al Espíritu Santo. Porque muchas veces hablamos. Yo también mucho, ¿no? Hablo mucho. Pero hay que escuchar. Y como mínimo, y si no escuchamos a las personas, por lo menos escuchar al Espíritu Santo. Y Pedro escuchaba al Espíritu Santo ¿hasta qué? Hasta cuando tenía hambre. Decía, no vengas ahora, que ahora es hora de comer. Aquellos que están mirando así el horario, no, el pastor, que es es hora de comer, no es hora de que siga predicando usted. Pedro, gracias a Dios, pues no, mira, me gustaría tenerlo a Pedro aquí. No, como se diría, no me daría problemas, ¿no? Se escucharía y atento, ¿no? Aunque no entienda lo que Dios quiere hacer. Porque muchas veces Dios, el Espíritu Santo, nos manda un mensaje y no lo entendemos. A mí me pasa, casi te puedo decir que la mayoría de las veces, que el Espíritu Santo me habla algo y no sé por qué. ¿Por qué? Si yo no lo veo, no lo entiendo, sí. Pero es que no es importante que yo lo vea, lo entienda ahora, sino que obedezca, porque Él ya ha planificado todo. Él sabe mucho más que yo y hace mucho mejor las cosas que yo. Pedro vemos de que era un hombre de poder, de milagros. Este Pedro que era receptivo a la voz de Dios, todos lo conocemos de que era un hombre que Dios usaba, que la gente cuando se enteraba que venía Pedro sacaban a los enfermos, a los endemoniados ahí, para que solamente su sombra podría no caer sobre ellos. Pero vemos de que Pedro ahí estaba en esa azotea abierto a la voz del Espíritu Santo. No iba de sobrado. A mí no me hace falta venir a la iglesia. Yo ya soy cristiano de toda la vida. Eso a mí me lo han dicho a la cara. Es que yo soy cristiano de toda la vida. Yo nací en una familia cristiana.
yo ya estoy lleno del Espíritu Santo. No, yo ya soy el mejor cristiano. Tengo ya el carné de cristiano, con foto y todo. No, Pedro dice que se subía allí y oraba porque necesitaba una dirección del Espíritu Santo. No iba, no, a mí ya no me hace falta tener relación porque yo ya soy el ungido del Señor, hago milagros, hago sanidades, la gente me persigue para poner, ya no yo, sino que para que mi sombra, fíjate, ¿no? Pedro, que... Algunos no sanan, no hacen milagros, no hacen nada, pero creen que les sobra ya con lo que tienen de Dios. Sin embargo, vemos de que Pedro, no, Pedro allí estaba, ¿no? Este Pedro, la verdad, nos está dejando buen ejemplo, ¿eh? Dice de que Pedro esperaba esa dirección del Espíritu Santo en aquella casa. Qué importante. El buscar dirección del Espíritu Santo. Yo no me muevo si el Espíritu Santo no dice que vaya a ningún sitio. Y para que veas que le daban de comer. O sea, no te preocupes tanto. Si tú esperas en el Señor, aunque tengas que esperar a que preparen la comida, pero la estaban preparando. Seguramente que Pedro tenía otro pensamiento, que no era ir a casa de Cornelio. Casi seguro, 100%, en su pensamiento no estaba en ir a casa de un gentil. Porque bien lo declaró. No, cuando tuvo esa visión, nada inmundo yo he comido nunca he tocado nada inmundo. Yo no me voy a juntar con aquellos de que al final no son del pueblo de Dios. Él no esperaría eso. Y muchas veces yo tampoco espero muchas de las cosas que hacemos. Y yo sé que vosotros también muchas veces no esperáis, ¿no?, a hacer muchas cosas. Vuestros pensamientos son otros, igual que mis pensamientos son otros. Pero al final el que dirige a su iglesia, el que debe dirigir tu vida y mi vida, es el Espíritu Santo. Entonces vemos de que el Espíritu Santo le dice, vienen unos hombres a buscarte, no digas nada, obedece, no preguntes y ve con ellos. Qué cosa, ¿no? O sea, tenía esa claridad de escuchar en el tiempo cotidiano la voz del Espíritu Santo, le dice, no preguntes y vete con ellos. Acordaros, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora coge y vete con ellos, no preguntes. Muchas veces a nosotros nos falta, a los cristianos, el oír esa voz, el ser dirigidos por el Espíritu Santo. Muchas veces es verdad de que vamos detrás de lo urgente, de lo que entendemos, de lo que me apetece, pero no vamos dirigidos por el Espíritu Santo. A veces lo que nos mueve son nuestras urgencias. Conoces personas que van corriendo detrás de sus urgencias, cada día tienen algún problema y van desesperados detrás cómo solucionar sus urgencias, dejando lo importante. Porque si buscarían lo importante, si irían detrás de lo importante, seguramente que esas urgencias no aparecerían. Y si aparecen, el Espíritu Santo las resuelve en un momento. Pero no somos dirigidos, no oímos la voz de Dios, sino al final estamos escuchando nuestro día a día, nuestras necesidades, nuestras urgencias, no a aquello que bueno, lo que me conviene, lo que me apetece, menos el pararnos a escuchar a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es ser guiados por el Espíritu Santo. Dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tú dices, yo soy un hijo de Dios, y todos diríamos amén. ¿Tú eres guiado por el Espíritu de Dios? Bueno, a ver cómo queda la cosa. O vas a ti donde a ti te apetece, como a ti te apetece, cuando a ti te apetece. Y podríamos decir que eres hijo de ti mismo. Porque muchas veces ni nos sujetamos a nuestros padres carnales, sino que somos independientes, ¿no? Pero eso sí, cristianos, de carné.
El Espíritu Santo dice que habla con Pedro como si sería una persona. Ya no podemos entender por qué ese poder, esa autoridad que tenía Pedro, porque había una relación personal, íntima, cercana con el Espíritu Santo. Tú cuando ves a personas de poder, es porque tienen una relación con el Espíritu Santo. Porque el poder no viene de uno. El poder viene del Espíritu Santo. Y si tú no tienes relación con el Espíritu Santo, es muy difícil de decir. Como decíamos antes, ¿no? Que estaba hablando, creo, Javi, no sé, bautismo constante del Espíritu Santo que va suministrando, ¿no? Ese fuego, ¿no? Cuando veíamos estos días el volcán, ahí, ¿no? Cómo suministra esa llama que no para, bom, 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 cada vez se alimenta más. Pero tenemos que ser ese bautismo constante. No quiere decir que un día fuimos bautizados y yo ya ni me acuerdo de lo que fue aquello. No, constante, diario, de esa búsqueda, esa inyección ahí de fuego, de poder que el Espíritu Santo da a cada una de nuestras vidas. Y así vemos de que tenía Pedro, ¿no? Hablaba, tenía esa relación con él. Y cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, decíamos antes, glorifica a Dios. La experiencia sobrenatural, por decirlo, de ser investido del Espíritu Santo, de poder, en toda la Biblia es la misma. Glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios. Si tú eres una persona que al final te llena del Espíritu Santo, eres bautizado del Espíritu Santo, tu vida glorifica a Dios. En las manifestaciones que vemos, hablaban nuevas lenguas. Gloria a Dios para aquellos que no les importa, que lo único que quieren agradar a Dios es expresar todo aquello que quieren expresar en sus corazones de glorificar a Dios, se hablan en otras lenguas. Que tú eres de los que dices, bueno, pero es que eso es para otro tipo. Me da lo mismo, glorifica a Dios con tus palabras. Si tienes palabras suficientes para decir lo que quieres expresar, dilo. Dilo. Porque muchas veces decimos, no, es que Pedro dijo de que la iglesia que calle, pues profetiza que es lo que dijo. Abre tu boca con palabras que entendamos todos y daremos gloria a Dios y el nombre de Jesucristo será glorificado. Esa manifestación que veíamos ahí en Joel, ¿no? De que dice, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Y los jóvenes, visiones. Yo por eso siempre digo, Señor, yo quiero visiones, déjate de sueños, que yo quiero ser joven para ti. Pero hay ese fluir, cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, hay algo que explota en nuestras vidas. Ese de repente cae y nos machaca y explota como si seríamos, no sé, algo explosivo. Por eso muchas veces tenemos que mirar nuestras vidas. En nuestras vidas ocurre eso. Hay que buscar al Espíritu Santo. Hay que buscar al Espíritu Santo. Aquellos que le buscan, ¿ocurre eso? ¡Claro que sí! Había esas expresiones que glorificaban todo el mundo. Les oían hablar en sus idiomas. En casa de Cornelio no hablaban ningún idioma que entendían, sino eran lenguas que glorificaban a Dios. Habla, que no sé lo que dices, no te importa si estás glorificando a Dios, los demás sí entendemos lo que estás haciendo, y sobre todo Dios sí está recibiendo esa alabanza y esa gloria que tú le estás dando. La cosa que tenemos que tener cuidado, porque decimos, muchas veces sabemos que son esas manifestaciones, pero como he dicho antes, muchas veces hemos caído en esa pasividad. Somos como dicen, ¿no? De la policía secreta, ¿no? Que vamos, sí, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo he sido bautizado con el Espíritu Santo, y resulta que eso, que no abres tu boca. Ya no es que no ores en lengua, sino que no glorificas a Dios, no viene una palabra profética a tu vida, no tienes un sueño, no tienes una visión, no tienes nada. Te has convertido al final muchas veces en nada de título. Algún día vamos a entrar por la puerta, yo lo decía el otro día, y vamos a entrar con sotana y satiguándonos ahí. He visto iglesias católicas, carismáticas, con mucho más mover del Espíritu Santo que la iglesia a veces de Jesucristo. He visto mucha más libertad, he visto mucha más expresión de alabanza, de glorificar a Dios, de haber un mover del Espíritu. A veces
hasta en eso que decimos, no, yo no soy como esos. Claro que no eres como esos. Porque a veces esos están mucho más avivados que nosotros. Que nos convirtamos en eso. En muertos vivientes. Que el Espíritu Santo no está haciendo nada en nuestra vida, sino al revés, que seamos de personas llenas de fuego, por pasión, que nuestra propia vida glorifique al Señor, que cuando nos vean digan, ahí va un hijo de Dios. Ahí va un hombre, una mujer guiada por el Espíritu de Dios. La segunda cosa de que tenemos que tener y que tenía Pedro, que es de quien estamos hablando en esta mañana, dice que el Espíritu Santo tenía opinión en su vida. No es solamente el gritar y chillar y decir cosas que aunque nosotros a veces no entendemos, el Espíritu sí. Que también. Pero dice, la segunda cosa que había en Pedro, la segunda cosa de tener al Espíritu de Dios en la vida de uno, es de que el Espíritu Santo tenía opinión en la vida de Pedro. Aleluya. Aleluya. La tuya también tiene opinión en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, ve con esos hombres y no preguntes. Y Pedro fue sin cuestionar. Si el Espíritu Santo tiene opinión en tu vida, obedécele. Haz lo que te dice. Que era lo que hacía Pedro. Por eso, ¿por qué crees tú de que el Espíritu Santo escogió a Pedro? A ver, ¿por qué? Muchas veces, ¿por qué te crees que te escoge a ti? Peor si es este supuesto. ¿Por qué crees que más que a ti le escoge al que tienes al lado? A mí hay personas que vienen, pastores, que yo quiero servir, ¿por qué usted nunca me...? Porque cada vez que te digo que hagas algo, no lo haces. No creo que haya alguien en esta iglesia que quiera servir de verdad y que no haya tenido una oportunidad. Y no una, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 200. Y si quieres otra más, te la doy hoy. Pero se te ha dicho de hacer algo y no has obedecido. Otros sí. Gloria a Dios que hay Pedros, ¿no? En la congregación también. ¿Por qué escogió a Pedro? No escogió a Juan, no escogió a Santiago, no. Pues porque Pedro escuchaba, ¿no? Es lo que tenemos que aprender. Pedro dice que tenía un oído para escuchar y un corazón para obedecer. Porque a mí escucharme me escucha todo el mundo, o bueno, me oye, no sé si me escucha, me oye todo el mundo, pero no me obedece nadie. Alguien sí, ¿no? Alguien sí. Estoy hablando para muy pocos, pero bueno. Pero quiero que entendamos, y no me estoy metiendo con nadie. Si, no es mi intención el hacerte sentir mal, la mía, igual la del Espíritu Santo sí. Pero la mía no es hacerte sentirte mal, y mucho menos meterme contigo, porque sabes que te amo en lo personal. Pero igual el Espíritu Santo sí tiene esa voluntad de removerte. Nos lleva removiendo 2 semanas, o sea que se me está removiendo a mí, porque te remuevo a ti, tampoco no pasa nada. No van a ser todos los palos para el pastor, ¿no? El pastor los recibe, pero luego, lo reparte como buen cristiano, ¿no? En eso se nota que somos buenos cristianos, que repartimos todo, lo bueno y los palos. Pero vemos de que cuando llegó a casa de Cornelio, dice que sí se dio cuenta de la visión. Porque muchas veces tenemos que ser llevados al terreno de allí donde se va a cumplir la visión para que podamos entender. Yo ya te he dicho, a mí hay cosas que no entiendo. Pero aunque no las entienda, luego el tiempo y ya la costumbre, ¿no? He visto que luego todo tiene un porqué. Y cuando yo, aunque no entienda, he obedecido, al final sé que Dios me ha preparado para un tiempo. El otro día hablamos de José.
José fue un hombre preparado para otro tiempo, para bendecir al pueblo de Dios. ¿Lo entendería? No. ¿Tú entiendes lo que te pasa algunas veces? No. ¿Yo entiendo? No. Porque hemos pasado por tantas pruebas y tantas dificultades. A veces el Señor te dice, si no habrías pasado por eso, ¿cómo ibas a entender tú? Si tú no tienes un hijo, ¿cómo vas a entender lo que es tener un hijo? Si tú no has tenido una pérdida de un hijo, de un cónyuge, de tal, ¿cómo vas a entender tú al que lo ha perdido? Sí, te puedes imaginar y tal. Pero Dios ha preparado nuestros corazones para poder entender, aunque a veces con dolor, con sufrimiento, pero para un día, para un propósito, para este tiempo, dice, he sido llamado, ¿no? Qué bueno, poder entender de que cuando decimos para los que creemos en Cristo, todo es para bien. Tenemos que entender que eso es verdad, de que el Espíritu Santo hemos dicho de que ya está organizando todo, no hay nada al azar. Pedro le dice, ahora entiendo que no me estaba hablando de comer aquellos animales que a mí no me gustaban, sino lo que hablaban es de que el Espíritu Santo no solamente es para los judíos, sino que es para todos. Que Dios no hace acepción de personas. Dice, ahora entiendo aquello que Dios me estaba revelando, que en un momento no tenía nada que ver conmigo, hasta me estaba asustando, diciendo, pero ¿quién se cree que soy yo, un pecador? Pero me estaba preparando para algo grande. Y vemos que Pedro rompe costumbres, lo acusan de juntarse con gentiles, lo acusan de bautizarlos, y cuando hablamos de bautizarlos, de hacerlos pueblo de Dios. O sea, era algo más que, no, les habían dado un chapuzón, no, es que los habían integrado en el cuerpo de Cristo. Y lo acusaron a Pedro de hacerlos eso, partícipes, o sea, como uno más. Aquellos gentiles pecadores que no eran pueblo de Dios y ahora resulta que son como nosotros. De eso es lo que le estaban acusando. Pero fíjate Pedro que dice, Pedro se defiende y dice, sí, es verdad, yo les prediqué, yo les bauticé, pero el Espíritu Santo fue quien los convirtió. Dice, yo hice lo que a mí el Espíritu me mandó, pero la obra, la conversión, el adoptarlos como hijos, fue obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La obra la hace el Espíritu Santo. Y vemos que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos, ¿no? Porque hay algunos que son fieles, pero que les molesta que entren otros. A veces entre nosotros hay algunos que son fieles, que llevan toda la vida viniendo a los servicios de la iglesia, teniendo una relación con Dios, pero les molesta que otros también tengan acceso a lo mismo, que sean parte de lo mismo, que sean cuerpo, ¿no? Iglesia del Señor, porque piensan que solamente es para ellos. Pero fijaros lo que decía, no, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es para unos pocos, sino es para todos aquellos que le reciben, aquellos todos que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ti, para mí, para el otro, para los que andan en la calle, para los que están perdidos, para el que menos te lo esperas. Para decir, pero para este también, que yo no he comido nunca un animal de estos inmundos, para este también. Para todos. Y vemos de que el Espíritu Santo al final llena a aquellas personas que los va a utilizar, que van a ser testigos fieles. Qué importancia, decir, yo al final voy a querer ser un hombre o una mujer usada por Dios, pues tengo que ser un testigo fiel. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Vimos un rey que dice que iba a hacer bodas para su hijo, invitó a gente, no, están en otras cosas. Aquellos dice que al final los destruyó, mandó seguir a los caminos a buscarlos. Los trajeron a todos, pero dice que entró y que vio uno vestido como no de boda. Y dijo, ¿pero qué haces tú aquí, muchacho? Aquí entre medio de los que han venido a celebrar las bodas y tú vestido como no de bodas. Dice que lo cogieron, lo ataron de pies y manos, lo echaron afuera al lloro y crujir de dientes. Dice, porque muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. A mí no me vale el ser llamado si yo no soy escogido.
Judas fue llamado, además por el mismo Señor, fue llamado, pero yo no le veo a Judas el día de que fueron investidos de poder llenos del Espíritu Santo. Yo no me puedo conformar de que sea llamado, de que hasta esté escrito ahí entre los discípulos, entre aquellos preeminentes, pero si verdaderamente cuando hay una investida de poder, un bautismo del Espíritu Santo, resulta de que yo me he quedado fuera. Muchos son llamados, pero dice, pero pocos son los escogidos. Y nos tiene que llevar a una reflexión, ¿no? De que no nos pase como a Judas. Qué triste. Que seas llamado de los que estás cerca del Señor. Y luego, al final, descartado, descalificado, como decía Pedro. Pero sin embargo vemos que Cornelio, no, dice que fue investido de poder. Igual no reunía los requisitos. Cornelio, por lo que vemos, no reunía los requisitos, no era pueblo de Dios. Pero cuando habla de él, uno cuando lo ve aquí, dice, no reuniría los requisitos a los ojos de los hombres. Que eso nos pasa a nosotros. Pero fijaros que para los ojos del Espíritu Santo sí reunía los requisitos. Cuando habla de Cornelio dice, piadoso, temeroso de Dios con toda la casa, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba siempre a Dios. Era tal su relación con Dios que le pasaba, no como a Pedro. Dice, yo por eso a mí también me gusta, quiero ser joven para tener esas visiones. Pedro dice de que tuvo una visión, un éxtasis allí. Cornelio tuvo otra visión. Por eso yo qué sé, porque estos serían jóvenes, no sé qué edad tenían, pero por lo menos jóvenes de espíritu seguro que eran. Fijaros la relación que tenía Cornelio, la hambre, la necesidad, que estaba todo el día orando, buscando, haciendo la voluntad de Dios, y que tenía esas visiones delante de Dios. Y cuando oye de que Pedro viene, por eso el Espíritu de Dios se derrama donde le buscan de verdad. Cuando oye de que viene, Pedro coge, llama a sus familiares, a todos sus cercanos, no, le llama, venid, porque lo que va a pasar va a ser algo increíble. No querían que se lo perderían ninguno. Todos aquellos que verdaderamente le importaban, le dijeron, venid a mi casa porque algo especial va a pasar. Y cuando estaban allí, Pedro vino, expuso el mensaje, y dice de que el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oían el discurso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a glorificar el nombre de Jesucristo en otras lenguas. Glorificaban a Dios. Vemos que aquellos discípulos que estaban en el aposento alto, dice que estaban unánimes juntos buscando ese derramamiento del Espíritu Santo. No estaban en otras cosas, sino buscando, esperando la promesa del Padre. Vemos que Cornelio, todos aquellos que estaban con Cornelio, parece que no eran aptos. Y tú y yo igual podemos pensar de que no somos merecedores de ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no reunimos los requisitos supuestamente humanos que parece que la religión a veces ha puesto. Pero dice que se pusieron a buscar a Dios, que tenían esa hambre, esa necesidad, esperaban tanto de aquel momento que reunieron a todos los más allegados, no, los más importantes para Cornelio, los reunió esperando tanto de aquel momento, que dice que el Espíritu Santo se derramó, que vino con poder, cayó sobre ellos. Y en esta mañana puede ocurrir lo mismo. ¿Vosotros creéis que en esta mañana, si nos ponemos a buscar al Señor de verdad, el Espíritu Santo puede caer sobre su iglesia? ¿Que puede caer sobre este lado? Lo único que dice, unánimes, juntos, buscando al Señor, alabando, glorificando a Dios. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y ahí fue... Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar.
Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.